Muchas gracias, señor Martínez. Por el Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra la señora Lloé. Gracias, presidente. Bueno, primero por ir aclarando. Aquí hay dos cuestiones que son diferentes. En primer lugar, está el estrangulamiento que este Gobierno ha ejercido sobre las comarcas en el presupuesto de 2015. Y, en segundo lugar, está el estrangulamiento que este Gobierno está ejerciendo a las comarcas en el presupuesto del 2016. Por lo tanto, primero voy a ir a por el estrangulamiento del 2015 y luego hablaré de la insuficiencia de 2016. El Gobierno, y más en concreto usted, hizo una retención de créditos el pasado 8 de septiembre en el que, a través de una orden, usted retenía en las comarcas 8,8 millones de euros. Usted, que como siempre hay que estar revisando todo lo que usted hace y dice para saber si lo que nos está trasladando es real y es cierto, usted nos acaba de volver a decir en esta comisión una media verdad. Una media verdad porque usted acaba de decirnos que solo retuvo 6,4 millones de euros a las comarcas y no es así. Usted retuvo 6,4 millones de euros de la partida de traspaso de funciones y servicios, pero lo que usted no ha dicho es que también retuvo 2,4 millones de euros en la partida de mantenimiento y funcionamiento de las inversiones supramunicipales. Casualmente, 6,4 más 2,4 dan un total de 8,8. Justo la retención que usted efectúa a las comarcas coincide plenamente con la modificación presupuestaria de 8,8 millones de euros que usted trajo a aprobación y que no consiguió los votos suficientes para llevarla a cabo. 8,8. Es decir, 6,4 millones de euros de traspaso de funciones y más 2,4 de mantenimiento del funcionamiento de las inversiones supramunicipales. Y se lo digo porque, señor Gimeno, no me gustaría estar constantemente repitiendo que usted siempre está trasladando a los grupos parlamentarios medias verdades. Y me gustaría que fuera más riguroso y que ejerciera mayor control sobre las cuestiones que usted arroja en las comisiones y en los plenos y que usted nos diga la verdad. La verdad. Y la verdad es que el destrozo del presupuesto de las comarcas de 2015 tiene una cifra redonda que es de 8,8 millones de euros, que es lo que usted retuvo, por cierto, en una orden en la que contiene numerosas insuficiencias, porque fue una orden que no se publicó en el boletín oficial. No se publicó en el boletín oficial y usted me gustaría que me dijera por qué no se publicó en el boletín oficial, porque usted sabe perfectamente que para que produzca efecto jurídico estas disposiciones se tiene que publicar en el boletín oficial y no se publicó en el boletín oficial la retención de crédito. Y además esa retención de crédito no se puede hacer con créditos que ya están autorizados. Esos créditos estaban autorizados, con la A de lado, autorizados. Y, por lo tanto, no se pueden retener partidas de créditos autorizados. Porque si hiciera lo mismo el Ministerio de Hacienda sobre las transferencias, sobre la parte que nos corresponde a Aragón, hiciera exactamente lo mismo que usted le ha hecho a las comarcas, no tendría ningún sentido, ¿verdad? Y usted imagino que se quejaría al Ministerio de Hacienda sobre las retenciones sobre créditos ya autorizados. No tiene sentido que usted pretenda hacer con la transferencia del cuarto trimestre algo que usted se negaría a hacerle, se negaría a que se lo hiciera el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, sobre créditos autorizados no se puede retener. Usted lo sabía perfectamente y por eso ha hecho una modificación presupuestaria que no ha tenido las votaciones suficientes, porque usted, de los 8,8 millones de euros, ha pretendido que la mitad se financiaran con cargo a partidas sociales, a partidas del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Y por eso tiene usted un problema que tendrá que solucionar. Y el problema que también
tiene usted, que también tendrá que solucionar, es el de la insuficiencia financiera del 2016, porque ustedes hicieron un presupuesto que era completamente irreal, que estaba lleno de agujeros, que usted sabía perfectamente que estaba destrozando cuestiones que después tendría que enmendar. Lo que pasa es que usted pensó que podía funcionar igual que funcionaba usted como consejero de Hacienda en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero usted no sabía en ese momento que iba a haber unas enmiendas aprobadas por los grupos de la oposición en las que iba a haber un control parlamentario sobre las modificaciones parlamentarias. Pero usted pensó, voy a hacer lo mismo que hago en el Ayuntamiento de Zaragoza, voy a hinchar algunas partidas a costa de traerla de otras y luego ya cuando apruebe el presupuesto haré todas las modificaciones presupuestarias para quitar de donde dije que subía y por lo tanto ya estamos viendo que ese presupuesto de social ya no le queda nada y voy a arreglar los destrozos que he hecho en el presupuesto, sin saber en ese momento que usted iba a tener que traer aquí a esta comisión todas las modificaciones presupuestarias. Y es ahí donde usted no contaba con esta medida de control y no contaba con esta medida de control porque usted pensaba que, como digo, iba a poder hacer y deshacer lo mismo que hacía y deshacía en el Ayuntamiento de Zaragoza. Como estos grupos parlamentarios no nos hemos fiado mucho de la acción del Gobierno y, en concreto, de la materia que usted dirige en el caso de la Hacienda, que nos pusimos de acuerdo todos los grupos de la oposición para que hubiera cierto control sobre las modificaciones presupuestarias, porque sabíamos que con esa insuficiencia iban a venir muchísimas modificaciones presupuestarias para solucionar esos agujeros. Y el agujero de las comarcas en el año 2016 sigue siendo de 14,5 millones de euros. Es decir, hay un agujero presupuestario en el 2015 que no se ha solucionado todavía de 8,8 millones y hay un agujero presupuestario en el 2016 todavía no se ha solucionado de 14,5 millones de euros. Por lo tanto, seguimos en el 2016 con una insuficiencia financiera. Y lo digo porque usted vuelve a traer un cuadro que tampoco se aferra a la verdad. Porque usted dice que el presupuesto de 2015 era de 62 millones y usted se olvida que también había una partida de 10 millones en política territorial que sumaba a los 62 millones 10 más, por lo tanto, a 72. 72 millones de euros era el presupuesto real de las comarcas en el año 2015. Vuelve a olvidarse lo que a usted le interesa que se olvide. Por lo tanto, los grupos parlamentarios que votaron a favor del presupuesto de 2016, es decir, Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida y CHA, votaron unos presupuestos en los que había un desmantelamiento total de las comarcas, cosa que el portavoz de Chunta Aragonesista ha arrojado encima de la mesa una serie de datos que, para justificar su voto a favor, tiene que sacarle los colores a otros, a unas sabiendas de que no es cierto. A mí no me hace falta decirle a usted que usted, a sabiendas, ha permitido el desmantelamiento de las comarcas en temas tan sensibles como son el cubrir las necesidades básicas de servicios fundamentales como son en la mayor parte de lo social. Mire usted, y acabo, señor presidente, acabo. Hoy, antes de venir a esta comisión, he estado en una tertulia de radio junto con el compañero del señor Briz, Vicent Fuster. Me ha dicho dos cosas el señor Vicent Fuster. Una, que reconoce, como Chunta Aragonesista, que estos presupuestos de 2016 están mal hechos, cosa que me ha sorprendido gratamente. Y dos, que este consejero de Hacienda tiene que traer las modificaciones presupuestarias pactadas con quien votó a favor el presupuesto. Esas dos cosas me ha dicho el señor Vicent Fuster en la tertulia de radio. Así que no me hable de redes clientelares, no me hable de cuestiones en un partido que los dos cabezas de lista de la DGA y del Ayuntamiento se marcharon corriendo en cuanto pudieron, abandonando sus responsabilidades a ocupar sillones del Gobierno de Aragón. Y no me hable de redes clientelares, un partido que ha colocado a la mitad de sus militantes o de su junta directiva en los puestos de responsabilidad del Gobierno de Aragón. Señora Ayude, ya no tiene la palabra. Gracias. Gracias.